7 de la mañana con 34 minutos, 7 con 34 minutos en Punto Noticias a través de Radio Pichincha. Saludamos ya vía telemática a nuestro primer invitado. Se trata de Diego Fuentes, jurista y ex viceministro del Interior, que ya está con nosotros. ¿Cómo está, doctor Fuentes? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Está en vigencia un estado de excepción con el objetivo de combatir la inseguridad en el país, pero hemos visto que lamentablemente no ha sido suficiente. No es una medida nueva, se las ha tomado en todas las administraciones, al menos en las que yo recuerdo, y no ha solucionado el problema. Lo cierto es que ahora seguimos con inseguridad que se puede ver día a día, como no sé si ha incrementado a niveles de otras épocas, o se visibiliza más, que también puede ser el hecho. Lo cierto es que hay niveles de violencia que no podemos seguir tolerando y que las medidas del gobierno al parecer resultan ser insuficientes. Ayer hubo el asesinato de 2 personas en plena calle en Guayaquil, nuevamente incidentes en la penitenciaría del Litoral. El fin de semana asistimos al fallecimiento, al asesinato de un atleta, de Alex Quiñones, y también a supuesto suicidio de privados de la libertad en la penitenciaría del Litoral. Todo esto sin que las autoridades puedan hacer prácticamente nada. No sé cuál es la solución al momento. ¿Cómo evalúa usted la situación de seguridad que tenemos en el país? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia, buenos días, Alexis, buenos días a todos los ciudadanos que nos escuchan y nos ven en Pichincha Comunicaciones. Gracias por el espacio. Ciertamente la situación que está atravesando el país en materia de seguridad se ha vuelto alarmante y sobre todo también insostenible. Como bien decía usted, en los últimos meses los ecuatorianos lamentablemente nos hemos acostumbrado a todos los días recibir noticias de asesinatos, sicariatos, muertes, masacres en las cárceles. Y aquí yo creo que hay que empezar esta conversación, si ustedes me permiten, con un antecedente claro. Hay que sacar al componente de las ideologías políticas en materia de seguridad, porque lamentablemente si nosotros como ciudadanos y sobre todo el Estado y las autoridades que están ahorita a cargo de la seguridad no logran comprender qué es lo que está pasando con este fenómeno y cuáles son los factores reales que lo generan, muy difícilmente podrán dar una solución adecuada. Como usted decía, no hace muchos días, el presidente de la República firmó un decreto ejecutivo estableciendo el estado de excepción por grave conmoción interna por el alza delictiva en todo el país. Pero lamentablemente esta medida no es nueva ni tampoco es que es la solución para este problema. Básicamente esta medida lo que le permite al presidente de la República es disponer de las Fuerzas Armadas para que puedan subsidiariamente ayudar a la Policía Nacional, pero obviamente los estados de excepción tienen un límite de tiempo, están controlados por normativa constitucional y no pueden prorrogarse indefinidamente. Esto acaba siendo una medida básicamente coyuntural para un poco satisfacer la demanda de seguridad de los ciudadanos, pero ciertamente esto no va a dar ninguna solución. Yo creo que también es importante entender, en el propio decreto del presidente de la República se establece que desde el año 2016 comienza una alza sostenida de las muertes violentas. En el año 2016 teníamos 960 muertes en el país. A la fecha de la firma del decreto, un día antes, para ser preciso, hasta el 17 de octubre, que tiene corte la información que le pasa a la policía al presidente de la República, el Ecuador presenta 1.885 muertes. Es básicamente el doble de lo que teníamos en el año 2016. Y esto obviamente se ha venido incrementando sostenidamente durante todos los años y obviamente responde a 3 factores fundamentales que hay que hacer hincapié y sobre todo el gobierno tiene que determinarlos y sobre todo reconocerlos para poder dar una solución. La primera es que hay una falta de presupuesto y de inversión en lo que corresponde a seguridad, ya sea específicamente para la Policía Nacional y también en los centros de rehabilitación. Los hombres y mujeres que están dispuestos incluso a dar su vida para proteger a los ecuatorianos muy poco pueden hacer si no tienen las herramientas necesarias para poder enfrentarse al crimen organizado. Creo que todos los ciudadanos lo hemos visto en los últimos días. Han hecho operativos los miembros de las Fuerzas Armadas y de la policía y hemos encontrado con estupor los ciudadanos ver que los delincuentes cuentan con herramientas y con armas de vanguardia, con herramientas como drones, pistolas de largo alcance, de alto calibre, y lamentablemente la policía poco podrá hacer si no tiene la inversión necesaria para eso. Y respecto de los centros de rehabilitación social, también muy poco se puede hacer si esos centros, en vez de ser centros de rehabilitación social, se han convertido en básicamente bodegas de humanos que están privados de su libertad y básicamente a su libre albedrío. Entonces, el estado de excepción no aborda estos problemas.
Cuando el presidente de la República en realidad pueda con su equipo de trabajo determinar que lo que se necesita es fortalecer a las instituciones que están a cargo de la seguridad, como la Policía Nacional, y darles las herramientas para que puedan investigar y determinar quiénes son las personas que están liderando el crimen organizado, ya sea dentro o desde afuera de las cárceles, y aprender y poner a poner a órdenes de la justicia a esas personas, podremos en realidad comenzar a ver que se reduzca la tasa de muertes violentas y sobre todo también de los delitos comunes que nos afectan a todos los ciudadanos, o robos de personas, de locales, de cajeros, etcétera. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Hay Hola, algo Alexis. sobre lo cual se ha venido discutiendo en estos días y digamos nosotros identificábamos hace algunas semanas atrás como parte también del diagnóstico, ¿no? De dónde surge este problema. Digamos, y en el gobierno de Moreno lo que se hace es, por un lado, eliminar instituciones y por otro, fusionar otras, ¿no? Elimina el Ministerio de Justicia, que era el organismo rector en materia de rehabilitación social, entre otras tantas cosas que igual quedaron botadas y abandonadas, como por ejemplo las casas de acogida para mujeres víctimas de violencia, y las cárceles también abandonadas. Entonces ahora no hay un proceso de capacitación, no hay presupuesto para, como usted bien decía, dotar de lo necesario, e incluso los temas de capacitación de los guías penitenciarios. Y por otro, se fusiona el Ministerio del Interior con la Secretaría de la Política y crean este monstruo, ¿no?, que fue manejado por la señora María Paula Romo y que se convirtió en el Ministerio del Reparto más que en otra cosa. Ese Ministerio del Reparto hoy está en manos de la señora Alexandra Vela, que días atrás en una entrevista con un medio digital dijo: yo de seguridad no es que sé mucho. Entonces fue lo mejor haber fusionado estos dos ministerios, política y seguridad, convertir hoy en un ministerio que esté encargado de todo pero que no hace nada. Alexis, por eso yo empezaba mi intervención indicando que lo que hay que hacer de aquí es sacar las ideologías políticas. Lamentablemente yo he visto que el diagnóstico que ha hecho este gobierno, más allá de ser un diagnóstico serio y académico sobre lo que está pasando, ha dicho que existían arreglos supuestamente entre los gobiernos anteriores con la delincuencia. Eso no lo prueban los datos. Como el mismo decreto ejecutivo del presidente lo menciona y lo cita para generar el antecedente jurídico para el estado de excepción, hasta el año 2016, desde el año 2009, existe una tasa reducida de las muertes violentas que es sostenida en el tiempo y que llega al 5,81 de muertes violentas sobre 100.000 habitantes. Eso en primer lugar, y obviamente eso responde a que existía un ente rector exclusivo de la seguridad, que era el Ministerio del Interior, o que puede acabar siendo un Ministerio de Seguridad, o el nombre que le quieran poner. Pero es muy difícil poder tener una rectoría adecuada y una supervisión adecuada del trabajo que hace la policía si tenemos un ministerio que, como usted bien dice, Alexis, se dedica a dos cosas que son de tamaña importancia para el gobierno. La primera, que debería ser la más importante, obviamente, es la seguridad de los ecuatorianos, y la segunda, la gobernabilidad para el Ejecutivo. Pero si tenemos un ministerio cuya cabeza y cuyos funcionarios están divididos en estas dos funciones, muy difícilmente podrán estar concentrados al 100% en un tema tan urgente como lo es la seguridad de los ecuatorianos. Mientras se siga sosteniendo esta fusión que se hizo en el gobierno del presidente Lenín Moreno, del Ministerio del Interior con la Secretaría de la Política, vamos a seguir teniendo un ministerio a medias. Y eso obviamente nos está pasando factura no solo al gobierno, sino principalmente a los ecuatorianos que hoy son víctimas de una violencia que en realidad no creo que no lo recordamos los ciudadanos sino hace mucho tiempo atrás. En segundo lugar, es importante mencionar que hay que tener y hay que poner en marcha un modelo de gestión que ya existía y que al fin y al cabo tiene que volver a ponerse en el escritorio de los funcionarios públicos que están a cargo de seguridad, y que básicamente le daba fortaleza a la policía para hacer el trabajo preventivo que tiene que hacer, pero también y sobre todo, insisto, esto es fundamental, darle la estructura necesaria y los elementos necesarios y las herramientas necesarias para que la policía pueda investigar y pueda, con el trabajo adecuado de inteligencia, determinar quiénes son las bandas y cuáles son básicamente los cabecillas y las personas que están dentro de estas estructuras delinquiendo. Mientras el Ecuador, la policía y el gobierno no entiendan que el tema de seguridad es un tema técnico, no es un tema político, muy difícilmente vamos a tener resultados.
Doctor Fuentes, justo en este sentido, el nuevo ministro de Defensa, el coronel o el general ya Luis Hernández, ha señalado la necesidad de volver a la mesa, de poner otra vez a la mesa del debate esta ley para el uso progresivo de la fuerza. ¿Qué le parece a usted este cambio en la cartera de defensa? ¿Esto cómo puede contribuir para ahora enfrentar el problema de la delincuencia con la intervención de las Fuerzas Armadas? Como le digo, una medida que ya se ha hecho antes y que vemos que más allá de 220 personas detenidas y alrededor de 1000 operativos, al menos en la provincia del Guayas, la inseguridad no se ha frenado. Pero ¿cómo ve usted el hecho de que se vuelva a discutir, a debatir sobre una ley que permita el uso progresivo de la fuerza, que puede ser usada también para atajar este tipo de protestas que generalmente hay cuando la gente está inconforme y también para el tema delincuencial? Mira, hay que irnos a los datos y obviamente estas respuestas que tienen a veces ciertos funcionarios son coyunturales, como yo le decía. El estado de excepción es un mecanismo que está normado y que tiene un tiempo. Las Fuerzas Armadas no pueden estar permanentemente en las calles tratando de hacer labores policiales. Sería un error comenzar a invertir el dinero que se debería invertir en fortalecer a la policía para que haga un trabajo efectivo en elementos de las Fuerzas Armadas cuya misión no se los permite la ley. La Corte Constitucional incluso ya se ha pronunciado respecto del uso de las Fuerzas Armadas e incluso la disposición contenida en la Ley de Seguridad Pública para la subsidiariedad de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ya incluso ha sido observada. Entonces, estos elementos acaban siendo elementos coyunturales, a mi punto de vista, elementos que tratan simplemente de dar alguna salida a la opinión pública y eso no puede ser lo que nosotros como ecuatorianos y como autoridades en realidad estén haciendo con la seguridad. Vamos a los datos concretos. El estado de excepción ya se ha declarado en varios gobiernos, se ha declarado en el gobierno anterior varias veces. Yo les doy un dato que es importante. El Ecuador, de acuerdo a la Fundación Insight Crime, que hace un análisis del periodo 2019 y 2020, es uno de los 4 países de 24 de la región de Latinoamérica y el Caribe que a pesar de la pandemia incrementó la violencia en su país. Imagínense que en una pandemia en donde los ciudadanos tuvimos que estar confinados en nuestras casas, el Ecuador, debido a estos problemas estructurales que nadie quiere reconocer, fue uno de los 4 países que acabó teniendo un incremento de la violencia. Y hoy por hoy el Ecuador básicamente se está encaminando a convertirse básicamente en uno de los países más inseguros de Latinoamérica. El estado de excepción no resuelve eso. Lo que se necesita es una policía que tenga la capacidad de combatir al crimen organizado y al narcotráfico. Y valga la oportunidad también, se ha mencionado muchísimo el tema del narcotráfico como principal supuestamente razón de la ola de violencia que está sucediendo en el país y que antes supuestamente había un arreglo con el narcotráfico y por eso no pasaba. Los propios datos que usa el decreto ejecutivo del presidente desmienten esa aseveración. En el año 2016 se incautaron 110 toneladas, en el año 2018 97, en el año 2019 82, es decir, hay años en donde hay menos incautación de droga y sin embargo hay más violencia. Lo que pasa es, insisto, que mientras las autoridades tengan un componente ideológico en el tema de seguridad y no se pueda dar presupuesto, que lamentablemente ahora es visto como gasto público innecesario, para que la policía tenga herramientas, para que los policías puedan hacer uso de las armas adecuadas, mientras no se les dé una norma jurídica a los policías para que puedan responder ante básicamente el ataque de la violencia, no se puede lograr absolutamente nada. Entonces, el estado de excepción, incluso hay varios análisis de profesores y de académicos en el mundo que establecen que el estado de excepción, como su nombre lo dice, tiene que ser excepcional, no puede volverse la regla en todos los países, porque si no, obviamente ya pierde efectividad. ¿Qué va a Ahora, pasar cuando cada 6 meses los estados de excepción se decreten y las Fuerzas Armadas en realidad comiencen a no dar resultados? Ese factor se vuelve innecesario. y ya hubo estados de excepción por el tema carcelario en el gobierno de Moreno que no dieron ningún resultado, doctor. O sea, podríamos partir incluso de la falencia de este sistema de estados de decretos de excepción en lo que tiene que ver con cárceles en el pasado, ¿no? Así que
difícilmente también creo que una medida temporal que puede ser considerada un paño de agua tibia, digamos, uno entiende también que la calentura no está en las sábanas, que hay que tomar medidas de largo plazo, de largo aliento, que hay que establecer políticas públicas para resolver problemas que son estructurales. Y ahí le quiero citar algunos, doctor, ¿no? Uno, tenemos un incremento del desempleo gigantesco en este país. Hay, digamos, cifras que son realmente escandalosas. En Quito, en Pichincha, tenemos hoy números históricos que dan cuenta de que al menos el 14% de la población está desempleada. Por un lado, el desempleo. Por otro, las medidas que surgen a partir de estas coyunturas, ¿no? Por ejemplo, hace algunos días atrás en este espacio de noticias, el prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán, dijo: es hora de replantearnos el modelo de sostenimiento de los centros de privación de libertad. ¿Por qué el Estado tiene que subvencionar a los privados de libertad que están ahí por haber cometido delitos? Entonces ya hay un relato ahí, ¿no? Le dejo eso por ahí. El último, el del alcalde de Cuenca, que dijo, bueno, podríamos encargarnos los municipios, los alcaldes o fundaciones de la administración de las cárceles. Otra idea suelta por ahí. Y la que a mí más la que más me gusta, que es la de la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, que dice que para resolver los problemas de inseguridad hay que armar a todas y todos, ¿no? Libre porte de armas, vamos a, creo que esa ni vio lo que sucedió en el plató este de Hollywood, donde Alec Baldwin lamentablemente disparó contra una de las trabajadoras del set de la película la semana pasada y terminó asesinándola e hiriendo a otro trabajador del set de cine, ¿no? Entonces, esas medidas, digamos, son efectivas. Llamar al punitivismo, lo que ustedes los abogados denominan el populismo penal, incrementar penas. Yo le pregunto, doctor, usted que estudia esto, los delincuentes cuando salen a robar y a matar, ¿salen leyendo lo que dice el Código Penal o cómo lo hacen? Mire, ciertamente lo que usted dice, Alexis, es correcto. Eh, Hay medidas que acaban siendo coyunturales y básicamente acaban siendo como un segundo aliento para los gobiernos cuando tienen problemas de este tipo que son estructurales. Y obviamente ya los hemos mencionado, el estado de excepción, acudir al populismo penal, al tema de la oferta de entrega de armas, que creo que es lesiva incluso para la propia función de la policía, que es la entidad autorizada de portar armas. Y obviamente el trabajo que realiza la policía es importante. Dentro de este famoso plan rescate existen más de 61.900 operativos, pero lo que no se da cuenta el gobierno nacional es que estos operativos son operativos para la delincuencia común, porque obviamente al crimen organizado no es que esté en las calles, no es que esté en las calles dispuesto a que los policías preventivos los capturen. El crimen organizado actúa ya de forma distinta y obviamente para eso se necesita un eje de investigación muy fuerte. Yo hago aquí una pregunta también muy directa para incluso el presidente de la República. Yo asumo desde el ejercicio de la política que nadie ingresa al poder queriendo destruir el país, pero las malas decisiones a veces e incluso el desconocimiento acaban teniendo esos resultados. El propio presidente de la República debería hacerse una pregunta. ¿Él nombró una ministra de Seguridad o una ministra de Gobierno para esta situación? Y creo que la pregunta tiene una respuesta clara para todos los ecuatorianos. Él nombró una ministra de Gobierno, que ella misma ha reconocido lamentablemente, no por culpa de ella, que ella muy poco conoce de seguridad. Mientras el gobierno no dé el primer gran paso, que es establecer una entidad que esté concentrada al 100% en la seguridad de los ecuatorianos, no vamos a tener resultados. Mientras el gobierno no dé un segundo gran paso, que es con gente que conozca sobre el tema, establecer cuáles son los requerimientos inmediatos para que la policía pueda comenzar a realizar investigaciones sobre el crimen organizado y tener resultados cuantitativos, más cualitativos, perdón, que cuantitativos. Obviamente no vamos a dar ese segundo paso, porque obviamente para la Policía Nacional y para el Ecuador creo que nos sirve más la captura de la estructura criminal que está organizando todos estos delitos de sicariato que tener miles y miles de operativos que acaban cogiendo delincuentes en las esquinas o en las calles. Obviamente lo que necesitamos es llegar a la raíz del problema. Y en tercer lugar, mientras el gobierno nacional no pueda sacar el componente de la ideología política que acaba siempre buscando culpables en gobiernos anteriores de lo que está pasando ahora, y de lo que entiendo también que los ecuatorianos eligieron un gobierno para que solucione los problemas, más que para identifique quiénes hubiesen sido sus presuntos responsables, no vamos a avanzar. Es decir, esos tres aspectos,
que son fundamentales. Tener un ministerio a cargo de la seguridad, con un ministro o una ministra a cargo de la seguridad. Tener presupuesto suficiente para que la policía pueda hacer su trabajo. Tener inmediatamente una propuesta de ley que permita a los policías tener garantías para el uso adecuado de sus armas, para que no puedan ser básicamente también víctimas de la delincuencia o espectadores de los delitos. Y en tercer lugar, cuando tengamos un plan y sobre todo pongamos otra vez sobre la mesa un modelo de gestión que permita a los policías hacer su trabajo, yo creo que vamos a dar el gran paso. Mientras eso no suceda, vamos a estar en una discusión de quién tiene la culpa y mientras tanto los ecuatorianos seguimos en las redes sociales y en las noticias levantándonos, viendo cómo a personas de todos los estratos, en todos los sectores, acaban siendo víctimas de la delincuencia y perdiendo sus vidas. Es decir, doctor Fuentes, volver al Ministerio del Interior que teníamos antes, ¿eso es lo que usted está sugiriendo? Un ministerio que esté a cargo de la seguridad. Yo lo he dicho varias veces, yo dudo mucho que el presidente de la República o cualquier gobernante pueda fusionar el Ministerio de Economía con el Ministerio de Educación y decir, bueno, para optimizar el erario público vamos a hacer el Ministerio de Economía y de Educación. Creo que eso no tiene sentido y eso es un tema técnico, eso no es un tema de ideologías políticas. Yo creo que, insisto, mientras exista esta gran nube de la ideología política que acaba siendo como una derrota, decir, hay que regresar a un ministerio que existía antes y que daba todas las garantías para que los ecuatorianos vivan en paz, lo vean como una derrota política, los ecuatorianos son los que sufren básicamente el resultado de esa falta de acción y esa omisión que es muy grave. Este descuido en la seguridad interna, doctor Fuentes, hace que la policía, y usted dice que también estos cambios deberían ir acompañados de políticas que ayuden a los policías a ejercer de mejor manera su tarea sin el temor a ser procesados, etcétera, etcétera. Pero este descuido en la seguridad interna hace que la policía no pueda controlar, por ejemplo, en la penitenciaría del Litoral, pese a que la comandante general ha dicho que todo está bajo control. Nosotros hemos visto prácticamente a diario cómo los problemas persisten en este centro de detención, como los reos, incluso con armas de largo alcance, controlan desde las terrazas de la edificación los pabellones, los circuitos, a vista y paciencia de la policía. Es justamente porque las competencias de seguridad están dispersas, no hay alguien que pueda dar razón. Yo hace pocos días veía declaraciones que a mi punto de vista creo que los ecuatorianos no estarán satisfechos, en donde entre un ministro y otro ministro se echan la culpa y dicen, no, es que yo no tengo nada que ver, usted es el que tiene que ver con las cárceles, y el otro dice, no, es que usted tiene que ver. Yo creo que los ecuatorianos votaron por un gobierno nacional y ese gobierno nacional tiene que responder por los temas que nos preocupan a los ecuatorianos. Es impresentable tener funcionarios públicos que dicen, no, es que yo aclaro que yo no tengo que ver, la culpa es de otra persona. Y justamente para evitar ese problema es que se necesita concentrar los temas de seguridad en una institución que dé resultados, pero que también rinda cuentas. Obviamente los temas de la cárcel son gravísimos, es inentendible cómo, o básicamente es inentendible para las autoridades, pero creo que los ciudadanos sí se dan cuenta que las armas entran, la droga entra, los instrumentos para cometer asesinatos entran, porque obviamente no hay garantías que permitan tener escáneres, cámaras, porque no hay presupuesto. Entonces, mientras eso pase, estas cárceles acaban siendo básicamente bodegas humanas y no centros de rehabilitación. Doctor, en ese contexto, y ustedes que estuvieron junto a José Serrano al frente del Ministerio del Interior y de la Policía, ¿qué tan necesario es que se depuren las instituciones? Porque es evidente, y varios especialistas, académicos, personas con las que hemos consultado en los últimos días, porque hemos estado hablando todo el tiempo de los escándalos políticos y de la inseguridad, ¿no es cierto? Entonces nos han dicho es necesario depurar la policía y las instituciones de seguridad, porque también están permeadas por la delincuencia y por el crimen organizado y hasta el narcotráfico. ¿Ustedes se encontraron con casos así cuando estuvieron en el ministerio? ¿Es en realidad necesario depurar la policía? Y yo creo que no es solo un problema de la policía, sino de todas las instituciones. La policía tiene un factor adicional que le hace más propensa a ese tipo de problemas, porque obviamente es la fuerza que está al frente de combatir al crimen organizado. Y obviamente como es la fuerza que está al frente para el combate de ese crimen organizado, habrán elementos que acaben cediendo a las amenazas o a veces a la corrupción que le puede plantear cualquier organización criminal. Cuando nosotros comenzamos a trabajar con la Policía Nacional, obviamente la policía no había tenido un proceso de depuración
importante en los últimos años. Por eso es que nosotros planteamos un proceso de depuración, pero yo creo que en este momento más urgente que ese proceso de depuración es, como le digo, establecer un marco y una estructura que permita comenzar a que la policía haga su trabajo. Ya la policía tiene mecanismos para poder depurarse internamente a través de la inspectoría, a través de las denuncias que presentan los ciudadanos. Y obviamente yo creo que esos procesos actualmente deben estar funcionando, excepto obviamente como cualquier institución por algunos pocos malos elementos. Pero en este momento, en donde ni siquiera la seguridad de los ecuatorianos está garantizada, eh, también ponerle el componente de una depuración policial que acabe generando una conmoción incluso interna dentro de la policía sería un error. Lo que insisto es ahorita urgente que el gobierno nacional se deshaga de los atavismos de la ideología política, del enfrentamiento político, reconozca que en materia de seguridad no ha habido un análisis correcto, académico y sobre todo también técnico de cuál es el problema y comience a dar muestras, y la primera muestra, insisto, es la creación de un ministerio, de una cartera de Estado específicamente para eso. Y obviamente que la gobernabilidad pase a la cartera de Estado, se quede en el Ministerio de Gobierno, yo creo que ahí vamos a tener ya resultados importantes y sobre todo también a quién responsabilizar para no estar en los gabinetes escuchando a los ministros que dicen yo no tengo nada que ver, esto es de otra persona, y obviamente el presidente también tendrá una persona a la que le podrá encomendar y dar directrices concretas de qué es lo que hay que hacer. Mientras tanto, doctor Fuentes, si el Estado es el que tiene la obligación de garantizar la seguridad ciudadana, al menos así lo indica la Constitución, ¿qué pasa con las familias de las personas que se han visto víctimas o que son víctimas y la mayoría fatales de los asesinados, tanto en las penitenciarías como en la calle? ¿Qué pasa con esas familias? ¿A quién le reclaman por esa seguridad ciudadana que debía haberles garantizado el Estado? Esos problemas, yo creo que el gobierno los invisibiliza y todos los gobiernos los han invisibilizado. Esos problemas acaban regresando luego de unos cuantos años para pasarle factura al Estado y por ende a los ecuatorianos, que somos quienes tendremos que aportar para la repetición que el Estado acaba teniendo por la violación de derechos humanos. Hay que recordar que las personas privadas de libertad, más allá de la animadversión o de cualquier consideración que se pueda tener, porque en efecto delinquen, en efecto causan daño a los ciudadanos y en efecto deben ser castigados con todo el rigor de la ley y debe existir un sistema penitenciario que en realidad rehabilite a estas personas y en el caso de que en realidad sean crímenes que en realidad superan cualquier tipo de incluso de tolerancia social, deben quedarse la mayor cantidad de tiempo posible en las cárceles. Pero no por eso el Estado puede inobservar que lo mínimo que les debe garantizar a esas personas es su derecho a la vida y a su integridad. Obviamente lo que ha pasado en los últimos meses con tantas personas privadas de libertad y masacres que han conmocionado no solamente al Ecuador, sino al mundo, pasarán factura porque no habrá, dudo mucho que no faltará quien acuda a las instancias internacionales para pedir que el Estado eh, reconozca y sobre todo determine quiénes fueron los responsables de estas violaciones de derechos humanos. Doctor, ¿qué tan complejo es, qué tan difícil es tomar el control de los centros de rehabilitación de la libertad? Digamos, en varias ocasiones que hemos conversado con gente que está especializada en estos asuntos, a mí siempre me ha llamado la atención algo, y es, ¿cómo es posible que para entrar a museos, a estadios, a los mismos aeropuertos, sea tan sencillo colocar estos dispositivos para detectar metales y que esos mismos dispositivos no podamos nosotros instalar en los centros de privación de libertad y hasta estos ingresen armas blancas, pistolas, droga, de todo tipo de artefactos? ¿Es tan complejo el tomar control de los centros de rehabilitación? Es un tema de presupuesto y es un tema de decisión política. El tema de presupuesto creo que hemos visto que no es una prioridad o no ha sido una prioridad durante los últimos años adecuar estos centros para que al menos con las herramientas tecnológicas se pueda hacer un primer filtro de las armas y de los objetos que no están permitidos que puedan ingresar a los centros de rehabilitación. Y en segundo lugar, es un tema de decisión política, pero también es un tema de inteligencia policial para poder determinar quiénes son las bandas y quiénes son las estructuras que han logrado penetrar a la policía y a los guías penitenciarios para poder rápidamente neutralizarlos, porque no nos sirve de nada tener el mejor escáner del mundo si el que controla el escáner obviamente ha sucumbido a las amenazas
o a las ofertas de la delincuencia. Eso sirve de muy poco. Entonces, esto es un conjunto de factores. El tema de las herramientas tecnológicas, lograr determinar quiénes son los integrantes de estas estructuras criminales que amenazan o que intimidan o que corrompen a los policías y a los guías penitenciarios. Y obviamente sobre esos dos factores, ahí sí tener un blindaje que permita poner orden en los centros de rehabilitación social. Mientras eso no pase, se podrán poner o todas las herramientas posibles o se podrán poner todos los policías o los guardias o guías penitenciarios posibles y no habrá ningún resultado. Muchísimas gracias, doctor Diego Fuentes, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado. Al doctor Diego Fuentes, jurista y ex viceministro del Interior, que ha estado con nosotros. Gracias, doctor Fuentes. Muy amable.